Amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:01. Estamos con Javier Lasval en controles de emisión, ¿cómo le va Javier? Y con Carolina de Cuadro. Empiezo rápido y empiezo con una mala noticia. En el día de hoy falleció, se murió nuestro escritor, el escritor uruguayo Iber Conteris. El hombre era sanducero, 86 años. Iber Conteris estuvo muchas veces en La Máquina de Pensar, es un dramaturgo, es un escritor de larga trayectoria. Vamos a oír este breve fragmento. Escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares. Bueno, esto en realidad es una trancadera mía. Iber Conteris era un fragmento, pero después lo vamos a oír después. Vamos a recordar, simplemente decirles a Iber Conteris que se nos fue y estaremos en La Máquina de Pensar recordándolo. Esto que arrancó y que acabo de interrumpir yo y que le voy a pedir unas grandes disculpas, es porque hay una nueva columna en La Máquina de Pensar que se llama Escrituras al acecho y que empieza ahora Andrea Arismendi, la escritora Andrea Arismendi, con esta nueva columna. ¿Cómo andás, Andrea? ¿Andás bien? ¿Estás ahí? Estoy acá, muy bien. Espero que vos estés bien también. Un poco complicado. El frío. Un poco complicado. Sí, un poco complicado. Sí, bueno, estoy complicado. Ya veo que hubo malas noticias también, así que bueno. Sí, en realidad para la literatura uruguaya es una mala noticia, hay que decir simplemente, bueno, después hablaremos de Iber Conteris, pero es alguien que yo tuve el privilegio de conocer vía mail, increíblemente, en el 2004 cuando íbamos a hacer la movida Onetti, y le escribía un mail, allá él estaba en Estados Unidos, pidiéndole la obra inédita, el Onetti en el espejo, y pensando que me iba a mandar a freír espárragos porque no me conocía de nada, y yo al otro día la tenía, no podía creer, sorprendente, una obra inédita que jamás había sido estrenada, y que la hicimos una puesta, digamos, un semimontaje en Colonia con Til Silva y con Adriana Lagomarsino. Después eso se estrenó y tuvo mucha trayectoria, pero hablo solamente de una obra de teatro. Estamos hablando de un escritor él dio clases también, ha dado clases creo que para la maestría en teoría e historia del teatro ha estado presente también, dando algunas charlas y algunas clases. Él vivió en Estados Unidos y en la universidad y trabajó en la Universidad de Arizona, creo. Sí, tiene una extensa obra también. Sí, y tiene una extensa obra, entre otros, simplemente podemos hablar de la novela Round Trip o del 10% de tu vida, que es un homenaje a Raymond Chandler. Tiene muchas novelas también, sí. Bueno, esas son novelas, las obras de teatro también. Se ve que era bastante, que era especialista en teatro, ¿no? Él arrancó en 1959 su primera obra de teatro, y su primer libro publicado es de 1963, una novela que se llama Cono Sur, y la última vez que estuvo por aquí en La Máquina de Pensar, probablemente, yo ahora estoy haciendo memoria, estuvo hablando de Gabriel García Márquez, que vamos a irlo después, y también estuvo hablando de su libro de ensayos sobre Mario Benedetti, que había ganado en un concurso, había sacado una mención o algo así, que había sido publicado por, si mal no recuerdo, por Fin de Siglo, un libro que se llamaba La Escritura sin Tregua, que era sobre Mario Benedetti. Y entonces parodiando el título de la novela. Exacto, sí, haciendo referencia al título de la novela. Bueno, muy bien, Andrea Arismendi, la idea es que vas a hablar de Escrituras al acecho. Ah, sí. Bueno, vamos a acechar entonces. Como que las escrituras nos acechen a nosotros, no sabemos. Exactamente. Pero para arrancar, ¿elegiste a una pintora? ¿Cómo es esto? Bueno, porque la idea es tratar a personajes que abarquen el universo femenino de alguna forma, aunque no sean directamente escritoras. En este caso tengo un libro aquí que cuenta, o que es la reconstrucción de la vida de Margaret Maudlin, pero está escrito el libro por un fotógrafo que se llama Paco Gómez. Yo tengo una edición que es del 2015, es la segunda edición, se consigue acá en Montevideo. De hecho la conseguí ya sabiendo quién era Margaret,
Mirá vos. Y la conseguí en la Feria del Libro a un precio módico. Me fijé hoy los precios en Mercado Libre y bueno, vayan a la Feria del Libro. Pues no sé, me pareció que estaba un poco subidito el precio, pero es un libro que se consigue, sí, lo he recomendado además porque me parece una historia fascinante. Es la historia no solo de Margaret, sino de su familia, que tiene, por lo que cuenta este libro, algunos ribetes, algunas tramas que rozan lo misterioso, lo sobrenatural, te diría que lo parapsicológico. Es biografía, pero también es autobiografía, es testimonio, o sea, se van cruzando muchos planos de escritura en el libro. Es un fotógrafo que se llama Paco Gómez y por lo que yo vi, él encontró en la basura pertenencias tiradas en la basura de esta gran pintora, o una pintora de mucha trayectoria, Margaret Maudlin, que nació en Estados Unidos, pero que vivió muchísimo tiempo en España. 30 años, por lo menos en el piso ese, donde 30 años, y aparentemente cuando él encuentra las fotografías, que fue en el 2003, aún estaban los más de 120 cuadros metidos ahí adentro, cerrados, bajo múltiples candados y llaves, que el último de los Maudlin, que era el marido de Margaret, había preservado hasta ese momento en que muere, y bueno, van a vaciar el apartamento y dejan los cuadros y algunos objetos mínimos. Ese piso estaba casi derruido junto a todo el edificio, y bueno, él logra en algún momento entrar este joven fotógrafo, pero lo que encuentra él recibe una llamada y lo que encuentra son miles de fotografías, no es una colección pequeña, son miles y miles de fotografías que están tiradas en la basura, que bueno, esta persona, que es su cuñado, le avisa: mirá, 4 o 5 cuadras de tu casa están revolviendo la basura, han tirado todas las pertenencias de alguien, y son miles de objetos que hay ahí, bueno, entre ellos está extraordinaria colección de fotografías. Cuando llega, dice que él tiene una fascinación por la fotografía, aunque originalmente no es fotógrafo, es ingeniero, pero dice que su familia, que es de Castilla la Vieja, eran todos agricultores, campesinos, y que bueno, no tienen registro fotográfico prácticamente de nada de su historia, entonces él sintió siempre esa fascinación por coleccionar fotografías. Y en ese año, en el 2003, llega hasta ahí, bueno, toda una recolección peleando entre la basura con otra gente, y se lleva una buena colección de fotografías de su casa, y ahí empieza todo un trabajo de investigación, porque no puede entender cómo aparece una familia, por lo que puede entender él, con una familia desconocida, pero con actores norteamericanos, escritores destacados del mundo. La foto aparecían personalidades conocidas, claro, digamos, a nivel internacional. Mirá ahí vos. Está. ¿Y las fotos eran de personas o eran de los cuadros también? No. De los cuadros, no, aparecen los personajes. Después se va a dar cuenta de que son tomas de actores o bueno, de gente contratada, de modelos o de su propia familia, la familia de Margaret, que están posando para luego ser pintados. Están en poses muy singulares, ¿no? Que eso le llama la atención. Al principio Paco piensa que se trata de algún personaje destacado, dice tal vez un embajador, ¿no? Es lo primero que piensa, porque no puede ser que esté con tantos personajes de reconocimiento internacional. Después también supone que no puede ser, porque el barrio donde él vive no es un barrio encumbrado como donde debería vivir un embajador con su familia, ¿no? Claro. Y se da cuenta de que es inglés por anotaciones. Dice, bueno, ¿es inglés o norteamericano? Él piensa que es inglés porque están en Europa, ¿no? Esta familia es originaria de Carolina del Norte, y ellos se conocen siendo muy muy jovencitos, Margaret y Elmer, que es su marido. Ella proviene de una familia aristocrática, estudió arte, se formó como pintora, como fotógrafa, fue escritora también.
y conoce a los 20 años, ella nació en el 27, vos lo habías puesto en el anuncio del programa, nació en 1927 y conoció a su marido 20 años después, a quien iba a ser su marido, ¿no? Él, su nombre era Elmer Modlin y fue un ex marín, objetor de conciencia. Él estuvo en Okinawa y estuvo en Nagasaki, cumplió funciones de enfermería, no quiso participar de la lucha cuerpo a cuerpo, ni en la... Sí, en las acciones bélicas, no en los ataques, claro, ahí está. Él simplemente cumplió funciones de enfermero y además era pacifista, bueno, él apeló un montón de recursos que son constitucionales para declararse objetor de conciencia y que no lo mandaran directamente a pelear. Y en el año 52 nació el único hijo de esta familia, que se llamaba Elmer Nelson Modlin III. Desde pequeño lo van a educar para que sea actor. Ellos quieren que él sea un personaje destacado del cine, entonces lo educan desde niño para que sea actor. Por eso se trasladan a Hollywood, capaz, ¿no? Bueno, se trasladan a Hollywood, exactamente. Primero van ahí conocen a Henry Miller, lo conocen porque le mandan cartas y después, bueno, se presentan ante él y mantienen una relación a lo largo de toda la vida de Miller, que murió creo que a comienzos de los años 80. Y ella lo pintó a Henry Miller veo acá un cuadro, Henry Miller con alas, ¿no? Como si fuera un ángel. Son 2 cuadros, sí, exactamente. Bueno, eso es algo muy muy peculiar, porque cuando ellos se van a España, se van primero se va Nelson en el año 69, muy jovencito, 15, 16 años, si nació en el 52, o 17 años, bueno, se va y logra hacer un grupo de amigos que son los que después también van a prestar testimonio para este libro. Y también la familia se va después tras él. En el año 70 se van Elmer y Margaret a vivir a Madrid, y bueno, ellos piensan que van a conseguir una fama que les es merecida y buscan cierto reconocimiento. Margaret nunca logró trascender bajo ninguna circunstancia, hizo solo una exposición de cuadros en su vida en el año 1978, o sea, todas las exposiciones que se han hecho son post-mortem, digamos. Y no vendió cuadros aparentemente, ¿no? No vendió nada, pero tampoco quiso, ¿sabes? Porque ella concebía su obra como una sola obra y no quiso nunca que esos cuadros se vendieran de forma independiente. Tanto así que hay un mercader de arte, un comerciante, al que Paco va a entrevistar en el libro, que le dice que él estaba entusiasmadísimo con comprarle las obras a Margaret, pero que la única obra que aceptó venderle se la ofreció a $1 millón. $1 millón por un cuadro de una mujer que era desconocida. Sí, se tenía mucha fe como pintora. Sí. Claro, entonces creo que tampoco quería vendérsela. Claro, que ahí claramente. está la idea, ¿no? Sin duda. Ella dejó escrito que quería que su obra quedara en España y además que fuera expuesta en una sola sala, toda junta, y que fuera presidida a la entrada por un busto que también hizo, en busto de cerámica, ¿no? Que son las dos caras de Elmer y de ella, donde iban a estar depositadas las cenizas. Mirá vos. Eso no se cumplió, ¿no? Pero existe, todo eso existe y está guardado en... Ella se había especializado en el Apocalipsis de San Juan y se consideraba... Bueno, mejor, ¿sabés ¿no? qué? ¿O no? La mejor pintora de Apocalipsis. La mejor pintora apocalíptica. Totalmente. Sí, eso tiene que ver también con cómo es la concepción que tiene del arte, porque parece que era muy religiosa y había sido criada de una forma muy firme en cuanto a los ideales religiosos, ¿no? Entonces, en uno de los libros que encuentra Paco, que al final, sabes que él insistió para entrar en ese piso donde vivía esta familia, donde había vivido tantos años, a ver si encontraba algún otro rastro, claro. Y bueno, efectivamente después de probar un año lo dejaron entrar, o sea, tuvo que pedir mes tras mes permisos hasta que finalmente lo dejan entrar. La obra de Margaret ya no está ahí, está en un depósito,
y él encuentra accidentalmente dentro de una especie de alacena, escondidas en una bolsa de nylon, unos libros que son parte de la biografía y explicación de los cuadros de Margaret Maudlin. O sea que es todo por accidente. Por eso te digo que es que es casi parapsicológico. Él logra entrar a partir de que en el 2003 muere el viudo de Margaret. Margaret murió en el 98, y Elmer muere en el 2003, y ahí se ve que tiraron todo y ahí empieza la historia, porque en realidad no sabía nada de quién era ella, y después en el 2004 recién se entera de quién es Margaret Maudlin. Claro, por eso yo te decía que la historia contada en este libro tiene varios planos, porque él tiene que reconstruir una historia que es muy compleja, lo logra muy bien, pero siente que hay en cada fotografía de esas que se han tomado los Maudlin, han dejado alguna pista que él percibe como un elemento para reconstruir la historia. Entonces viaja a muchos lugares, y una de las cosas que logra después de intentarlo mucho es meterse en el apartamento con un abogado y con un colega de él. ¿Qué encuentra en ese libro? Encuentra mensajes de esta familia, y una de ellas yo la marqué por acá para leértela porque me parece asombroso lo que para describir un poco lo que es la obra total de Margaret, y que tiene que ver con ese cuadro que vos decías, con uno de los cuadros de Henry Miller, donde aparece él como personaje, son dos. Dice: Henry Miller ve más que un águila, ¿no? Es el título del cuadro, y ella explica todo el entorno del cuadro. Dice: es la escena de mi casa mística, de un sueño recurrente que he tenido desde la infancia. En el sueño, una manta tenue está rodeando una piedra. Cuando el velo ondea suelto, todo se desmorona en el mar y el sueño se acaba. Es probable que suceda todo en una de las islas griegas, cerca de una antigua ruina a orillas del mar. Muchas veces he pensado que podría ser Patmos, donde San Juan escribió el Apocalipsis. Después se explica que puede ser también un símbolo de un terremoto que anuncia el fin de los tiempos, explicando un elemento concreto de ese cuadro. Pero claro, su obra está rodeada de un montón de elementos oníricos y sí, que percibe como avisos, ¿no? De lo que es el futuro, son símbolos del Apocalipsis. Y con mucha información y como muy narrativa la pintura de ella, ¿no? O sea, sí, en un caso hay, por ejemplo, está Henry Miller con alas, está como escribiendo, y bueno, ya que me estás contando esto, también tiene que ver con la escritura, ¿no? Y con la escritura alucinada del Apocalipsis, de San Juan en Patmos, un veterano ya escribiendo con más de 90 años. Ahí está, un anciano, sí. ¿Sabés que ese cuadro tiene otra peculiaridad, que es que está firmado por Henry Miller, además? Lo que está escribiendo Henry Miller es su firma en el cuaderno que tiene sobre una de las rodillas. Exacto. Y Henry Miller aceptó firmarlo. Se lo firmó, y bueno, y ella lo cuenta porque eso le da más valor a la obra también, ¿no? Supone bueno, Margaret, y también ¿no? mete arpas o mete una lechuza, digamos, ¿no? Y estas columnas griegas, ¿no? Todo en esa cuestión un poco surrealista de esas como escenografías desnudas, ¿no? Sí. Bueno, otro elemento mágico que tiene que ver con la firma de Margaret es que ella pone 3 M's y que están dispuestas de una forma muy particular, pero además alrededor le escribe las 3 M's mágicas. Y bueno, sí, vos decías lo del surrealismo, sí, un montón de elementos, no solo lo onírico, lo simbólico, los colores son muy peculiares, eso se ve a lo largo de toda la obra pictórica de ella. Son colores intensos, son inusuales para la época en que los pintó también. Claro. El fucsia, el amarillo, el verde. Exacto. Elementos geométricos, lo que vos decías, Henry Miller está sentado sobre unos dados gigantes. Y es ¿no? muy, claro, en uno está sentado sobre unos dados, y también es figurativo, o sea, digamos, en una época en que ya no se llevaba tanto el hiperrealismo, el figurativo, digamos, aquí esto es increíblemente, estamos hablando de surrealismo, pero digamos, Henry Miller está
pintado como era Henry Miller. Digo, yo lo Sí, reconozco, sí. sin Sí, que me sí. digan que es Henry Miller, lo reconozco, digamos, ¿no? Exacto. Ujú. Y no lo extraño es que no lo pintó una vez sola, sino que lo pintó varias veces en la misma pintura. Ujú. Y en el libro hay una fotografía donde está ella pintándolo y es efectivamente Henry Miller que está presente, o sea, Sí, fue un claro. modelo de esos Fue un cuadros. modelo, claro, claro, claro. En ese cuadro de que vos nombrás, el que tiene alas, Henry Miller, Ujú. aparecen también Elmer, su marido, que es el personaje del diablo, y aparece su hijo, Nelson, que está sentado sobre una de las columnas, que es una especie de ángel, sí que está contemplando la escena, ¿no? Ujú. Y ellos van a aparecer a lo largo de toda la obra, por lo menos la obra que concibió como conjunto en Margaret, aparecen sistemáticamente. Por eso también la atención que le presta Paco Gómez a las fotografías, porque dice que él logra distinguir que hay dos núcleos temáticos en esas fotografías, pero hay unos que tienen que ver con una familia que está posando para algo. Entonces lo que hace es tratar de ir reconstruyendo paso a paso, bueno, dónde se sacaron Mirá esas vos. fotografías Y y por van eso, con... y por eso el libro se llama Los Modlin en vez de Margaret Modlin. Claro, exacto, porque todos tienen, digamos que el centro de su universo era Margaret, pero después los otros dos son como satélites que Claro. giran en torno a ella. De hecho, por ejemplo, un amigo de Nelson, cuando lo conoce siendo un adolescente, cuando él se va a España, le pregunta por sus padres y él le dice, mi madre es una pintora genial, se lo explica de esa forma, es la mejor pintora del mundo y merece todo el reconocimiento y lo va a tener y bueno, y trabajamos para ella y se le hace una escenificación de lo que es su conciencia sobre lo que es el valor de la obra que está haciendo su madre, ¿no? Y que solo vive para eso. Y a su vez, sí, a ver. Una pregunta porque digo, yo veo que murió tanto ella en el 98, él en el 2003, y el hijo, ¿qué pasó con él? El hijo murió antes. El hijo, Nelson, murió en el año 2002, murió de un infarto fulminante. Ajá. En su casa que había comprado y había bautizado Villa Margarita. No sé si te suena. Su madre. Bueno, ahí va Paco también a ver esa casa y encuentra parte de esculturas de madre que están esparcidas por el lugar, ¿no? Sorprendente. Bueno, es una historia sorprendente. Se la compra un vecino, además, o sea, todo gira en torno a lo que dice Paco, que son elementos tan sobrenaturales por momentos que piensa que él está destinado a reconstruir la historia de esta familia sí o sí. De hecho se asocia con un personaje de una figura geométrica que es un detalle pequeñísimo de un cuadro de Margaret, y dice, bueno, en este triángulo están los tres Modlin sosteniendo cada ángulo de ese triángulo y ahí están invitando a entrar a alguien y ese soy yo. Y te iba a leer también acá que marqué, porque esto aparece bien al comienzo del libro, que es la descripción. Es la descripción de las fotografías, a ver si se animan a leer este libro y a buscarlo, a rastrearlo. Dice, las fotografías que había encontrado eran extrañas, misteriosas, absurdas e inquietantes. Un hombre posaba con los brazos en cruz en el salón de una casa. Otro agachado enseñaba unos calzoncillos rotos a la cámara. Una mano con un guante de piel mostraba la hora. Un joven de semblante griego, como una escultura humanizada, posaba una y otra vez. Ese es Nelson Modlin. Había esqueletos de animales, fotos de cardos, contactos de figuras geométricas. Reconocí actores españoles, americanos, escritores, personajes de película disfrazados de sacerdotes, pistoleros y soldados romanos. Así que bueno, esto es lo que él encuentra y después este hallazgo, que es realmente un botín, lo va a llevar a reconstruir una obra que se la va a dar a un director de cine, y bueno, él dice que el fracaso de los Modlin lo acompaña porque la persona que hizo la película y que tomó todo el material que él encontró, ni siquiera lo nombran los créditos para agradecerle al final. Hicieron la película. Hicieron la película. Muy bien. Vamos a tener que conversar en algún momento con Paco Gómez, a ver que claro, no, pero además son muchas referencias. Mirá que es un libro que tiene
nada, desde Javier Marías hasta Agustín Fernández Mayo empiezan a aparecer personajes que no continuamente que han tenido contacto con los modeling sin saberlo, o que aparecen en sus obras y no se han dado cuenta que esos eran personajes tan singulares, ¿no? Sí. Así Bueno, que Margaret Modlin quedó presentada aquí. Hay que decir que es surrealista y en algunos momentos puede uno pensar en Leonora Carrington, digamos, o bueno, en fin, digamos, no Sí, hay digo que muchos sea, puntos pero en hay que común, afinidades sí. en cuanto a esa visión, como eso, es surrealista o por no sé cómo llamarla, ¿no? Fantástica, ¿no? Sobre todo, Sí. ¿no? Con mucha... Sí, y con muchos elementos Exacto, muchos simbólicos elementos. y raros, porque en el cuadro que Ujú. hablamos de Henry Miller aparece hasta un ovni arriba, o yo por lo Exacto, menos sí, vi un ovni, el detalle, y es sí. un ovni, Por eso yo digo que son es muy muy como raro. narrativos, tienen mucha información, están atravesados de muchas cosas y en este caso, en el caso de ella, son sin embargo muy realistas como está pintando, Sí, muy también. muy Ahí está, hay convencional la forma un de cruce pintar. de estilos, Entonces sí. hay un cruce Sí. muy raro. Bueno, muy bien, quedó presentado y quedó estrenado entonces esta columna llamada Escrituras al acecho. Andrea Arismendi, dentro de 15 días te esperamos aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, un abrazo grande y nos escucharemos o nos veremos, nunca se Muy sabe, bien. dentro de 15 días. Vamos Dale. arriba. Saludos, chau. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar y bueno, un poco lo que les dije al comienzo, falleció Iber Conteris y queríamos hacerle un muy brevísimo homenaje a cuenta de otros que le tributaremos aquí en La Máquina de Pensar. Iber Conteris fue alguien que estuvo muy vinculado también a la Casa de los Escritores, alguien, hoy decía Mercedes Rosende, un gran escritor y un muy buen tipo, y es cierto, realmente Iber Conteris era alguien muy agradable, estuvimos con él muchas veces. Vamos a verlo una de las veces que estuvo aquí en La Máquina de Pensar, esto es de junio del 2017, y la entrevista fue mucho más larga, pero bueno, elegí un fragmento en donde Iber habla de otro escritor, en este caso Gabriel García Márquez. ¿Cuándo es tu primer contacto? ¿Cuándo leíste por primera vez? ¿En qué contexto? A 100 años de soledad. 100 años de soledad lo leo primero, mira, un anticipo que saca la revista Mundo Nuevo en París. ¿Te acordás la que dirigía Monegal? Emilio Rodríguez Monegal. Uh-huh. Ahí se publica un anticipo, eso es lo primero que leo. Ahora, yo ya había leído... ¿Vos estabas en París entonces? Sí, yo estaba en París entre el 66 y el 68, creo que fue Ni bien llegué que leí ese adelanto, claro, ¿no? 66. Así que debe haber sido el 66. ¿Y qué era? ¿Te acordás del adelanto? ¿Qué, bueno? No me acuerdo exactamente qué fragmento de la novela era, ¿no? Pero yo venía leyendo desde la hojarasca y antes aún me parece que venía leyendo a García Márquez. Además tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en casa de Carlos Fuentes en México una vez, ¿no? Y él estaba trabajando con Carlos Fuentes el guión de Pedro Páramo. Sí, un guión de Rulfo. Sí, no sé si la película se llevó a hacer, me parece que nunca se llevó a hacer. Ellos estaban también en El Gallo de Oro, una cosa así también que era de Rulfo, todo basado en Rulfo. Sí, exactamente. Un proyecto de cine. De modo que todavía no tenía, te estoy hablando del año, tiene que haber sido 64, sí, exactamente. Pero García Márquez, si bien era conocido y había tenido en determinados círculos, había sacado 4 libros. Era un escritor un poco de iniciados, ¿viste? Como lo fue Cortázar al principio, ¿viste? Que no todo el mundo leía a Cortázar, no todo el mundo leía a García Márquez. Además, los libros se editaban en Colombia, no venían tan fácilmente para acá, ¿no? Pero La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, en fin, todo eso. Los funerales de Mamá Granda. Había un grupo que sí, que los conocíamos, te estoy hablando de una época en que existía la Sociedad de Escritores del Uruguay, y Ángel Rama fue temporariamente el secretario, después yo quedé como sustituto de él, pero estábamos ahí Benedetti, estaba Carlos Maggi, estaba toda esta gente, la mayoría de la generación del 45, y entre ellos, entre ese grupo, claro. Ya el nombre de García Márquez era conocido, ¿no? Y cuando lees 100 años de soledad, ¿Cuándo lo leo? Sí. No te puedo precisar la fecha. Pero no digo la fecha, la impresión. El impacto. No, la fecha no. Mira, yo creo que la cosa más sorprendente de 100 años de soledad es, y esto es una pregunta que se hace especialmente un escritor que lee a otro escritor, ¿no? ¿Cómo se puede decir tantas cosas
en un párrafo, por ejemplo, ¿no? Para mí, la característica discursiva, digamos, de Cien años de soledad es la densidad narrativa, ¿viste? Además, el hecho puro de contar, porque ahí no hay la menor intromisión del autor, ¿viste? Sí. A pesar de que el libro está contado en tercera persona, por lo tanto hay un narrador omnisciente, ¿no es cierto? Pero él no se entromete para nada, ¿no? Son hechos. Es como una máquina de narrar. Es una máquina de narrar, absolutamente, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo se puede decir tantas cosas en tan poco espacio, ¿no? Sí, sí. Tú lees un largo párrafo, una página o 2 páginas de Cien años de soledad, y la densidad narrativa... Tiene que ver la densidad narrativa sin duda, porque él, si bien cuenta muchas historias, no las agota, al contrario, como que muestra una historia, uno se entusiasma y ya pasa. Se inicia y la encuentras más adelante, ¿verdad? O de repente se desliza otra y la otra queda... Exactamente, porque los personajes se van interconectando, o los hechos, la historia se va ramificando, ¿viste? 2 críticos que están muy de moda todavía, aunque los 2 murieron, Deleuze y Guattari, ¿no? Que tienen una obra crítica excepcional. Ellos introducen un concepto teórico para el análisis de la literatura, pero que se aplica en la narrativa, que es el concepto de rizoma, ¿no? Que es una raíz, es las conexiones que la raíz que se introduce en la tierra establece para nutrirse, ¿verdad? A veces con las raíces de otros árboles, porque se produce un proceso simbiótico ahí, o simplemente con los minerales de la tierra y todo eso, ¿no? Pero entonces es una interconexión, una red subterránea, ¿no? Y yo creo que ese concepto de rizoma se puede aplicar perfectamente a Cien años de soledad. La novela es rizomática, ¿viste? Es decir, sale de aquí una pequeña raíz, una vena o lo que fuera, que se conecta con otras, ¿no? Y se va construyendo ese mundo increíble, ¿no? Que absorbe, aparte, historias no solamente de los antepasados de García Márquez. Leía que en una de las traducciones, en un país, ahora no me acuerdo honestamente si era en Japón o algo así, pero no me acuerdo del país, se planteaban como que era un libro de memorias personales. Y en cierta forma sí, en cierta forma lo es. Incluso hay un personaje que es Generaldo Márquez, ¿no? De modo que el apellido está ahí presente. Sí, sí. Pero es una saga, ¿viste? El término más apropiado para definir Cien años de soledad es que es una saga de una familia, fundamentalmente de los Buendía, ¿no es cierto? Que se va ramificando y que crea esa sociedad increíble donde pasan cosas más increíbles todavía, que es Macondo, ¿no? Pero que está interconectada porque la visita periódica de los gitanos, por ejemplo, de Melquíades, ¿no? De todo eso, van creando un mundo mágico, ¿no? El término de realismo mágico no es casual. El mundo de Cien años de soledad es un mundo mágico, es un mundo en donde todo es posible. Lo curioso es que yo tengo un muy buen amigo colombiano, pero él me decía... que por ser colombiano y conocer ahí toda la zona, el territorio donde supuestamente estaba Macondo y todo eso, que la gente cree en esas cosas. La gente cree que efectivamente hay gente que levita y gente que y a quien lo rodea mariposas amarillas y cosas por el estilo, y dice, sí, yo me acuerdo de tal cosa, ¿viste? Y habla como si fuera real, ¿no? Entonces la magia está introducida dentro de la realidad, es el concepto tan rico y a la vez tan difícil de definir de lo que es el realismo mágico, ¿no? Porque la gente cree en esa realidad que es, sin embargo, sobrenatural o mágica. Este era Iber Conteris, este era un breve fragmento para recordar y homenajear a un escritor, dramaturgo de amplia trayectoria y del cual volveremos a hablar aquí en La Máquina de Pensar. Después de la tanda seguimos aquí por Radio Uruguay y por Emisora del Sur. Esto quiere decir que está con nosotros la columna bicéfala Fahrenheit 450, un grado antes de que ardan los libros. Palleja, Fernández de Palleja, Ignacio Fernández de Palleja, vamos a decirlo correctamente, está del otro lado de la línea ya en Maldonado. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Muy bien, usted, acá estoy apostado y recibiendo llamadas cada rato de Radio Uruguay.
Ah, sí, bueno, que hoy que estamos probando el teléfono varias veces. No, está bien, hay que asegurarse. Hay que asegurarse, sí, porque a don Seguro ya se sabe lo que le pasó, que lo llevaron preso. Ignacio Olmedo, anunciaste, y anunciamos nosotros en la programación, que ibas a estar hablando de un escritor que también fue un artista plástico. Hoy estamos en la máquina de pensar, estamos hablando de pintores también, ¿no? Es cierto, Ujú. tenés razón. Ujú. Y vos sabés que no solo esa coincidencia hay en el día de hoy, porque me hizo notar mi amigo el periodista Marco Rivero, olimareño él, radicado en Paysandú, que dice que hoy iba a ser un programa muy olimareño, porque la saludo a Andrea Arismendi, Ujú. que tiene sus orígenes en 33, Es cierto, aunque es se cierto. empeñe en negarlo. En negarlo, pero es Miravalle, Arismendi Miravalle, Ah, y ahí sí, con sí, esos cierto. apellidos es de 33 y no tiene Ujú. cómo errarle. Ujú. Así que bueno, un saludo a su columna, por supuesto. Y Ujú. agrego otra coincidencia, y es que yo no sabía, por supuesto, que la pintora nació en 1927, y me acabo de enterar escuchándola, y nuestro escritor, Ignacio Olmedo, también nació en 1927. Tenés razón, sí. No, Solo que en este caso en Artigas. Nació, para más coincidencias, nació un 28 de septiembre, que es el cumpleaños de Peñarol, pero eso no vendría al caso, no ¿no? tiene nada que ver. Pero ya en Pero- plan esotérico podemos encontrar muchas cosas. Claro, sí, sacamos una quiniela de acá. Bueno, me voy como ya dije, me voy a situar en el departamento de Artigas. Ujú. Y también un poco en el departamento de Maldonado, porque si bien Olmedo es artiguense y su obra está ambientada en un 95% en esa frontera, Ujú. de ahí el título del libro que voy a comentar hoy, que se llama Fronteras, Olmedo vive hace unas cuantas décadas en Maldonado. Ujú. Es maldonauta, digamos, como ¿no? El término ese. Claro, Como es vendría usted a ser- también, maldonauta, los que viven vendría ahí. a ser Ujú. uno de los maldonautas. Ujú. De hecho, cuenta Pereira, que Ujú. tiene la culpa de un Otro montón de maldonauta más, sí. cosas, que Isabelino en su caso, pero Ujú. bueno, maldonauta al fin, que cuando llegó a Maldonado a vivir, porque se había trasladado, se encontró que uno de los animadores de la cultura fernandina era justamente Ignacio Olmedo, que participaba en esa época en unos talleres que organizaba Elena Corbellini, Ujú. si no me equivoco, Ujú. Sí. que fue el inicio de la carrera literaria de Olmedo, que es maestro de profesión, que fue... Sí, estaba considerado un pintor en Maldonado, estaba considerado un Sí, pintor, sí. digamos, de prestigio, pero no escritor. Es artista Ujú. plástico, se dedicó a la artesanía, un poco obligado por esas cuestiones dictatoriales, porque bueno, Ujú. se le hizo un poco difícil trabajar dadas sus convicciones políticas, digamos, posiblemente cualquier persona pensante se le hiciera difícil en esa época, ¿no? Y bueno, en realidad empezó a escribir sobre sus 50 y pico, 60 años, digamos, a publicar. O sea, con lo cual se sitúa también en una postura un poco diferente a lo que es la mayor parte de los escritores, ¿no? Claro, sí. Si yo lo conocí, digamos, o digamos, me parece a mí que destacó cuando se publicó en el 2004, estamos hablando de alguien que nació en el 1927, La venganza de la Diosma, ¿no? En Ahí Trilce, está. ahí tuvo, ¿no? Ahí está, hay algunos, el libro que voy a comentar es Fronteras, que es un libro que reúne relatos de otro libro que se llama Yarao. Ujú. Yarao es un cerro que está ahí en Artigas, y también de La venganza de la Diosma. O sea, es como un compilado de relatos, está editado por el Fondo Maldonado Procultura, que ganó este libro en su momento, y reúne una parte representativa muy interesante de la obra de Olmedo. No sé si se conseguirá el libro, bueno, siempre están esos cazadores de libros que los consiguen por todas partes. Si no consiguen pueden conseguir Yarao o La venganza de la Diosma en algún lugar, que son realmente muy buenas. Por más coincidencias, mira, el libro empieza con un cuento de un negro esclavo que se está escapando allá por la frontera, escapándose de Brasil hacia Uruguay, vadeando un río, ¿no? Uh-huh. Es el día donde suceden las coincidencias. Como te decía, está todo ambientado en la frontera, y empieza, digamos, los personajes en algunos casos son negros, en otros casos son estancieros, en otros casos son señoras poderosas o mujeres muy fuertes, prostitutas, asesinos, y todo mediado
inspirado por algo que voy a decir dentro de un rato, ¿no? Ujú. Y hay algunos cuentos que se destacan mucho y que para mí merecen mucha consideración, más allá de rescatar a un escritor que escribió en Maldonado, que es de Artigas, como hay tantos otros escritores artiguenses. De hecho, últimamente, por ejemplo, se ha destacado bastante Fabián Severo o Luis dos Santos, que también incluso ahora parece que están editando la obra por todos lados. Sí, lo tradujeron al francés, sí, El Zambullidor. El Zambullidor, exacto. Uh-huh. En el caso de Olmedo, está contando esa historia, esa frontera, pero de una manera diferente a estos dos anteriores. También se encuentra el lenguaje de la frontera, no un portuñol como hace Fabián Severo. Olmedo escribe en español, pero hay dichos muy naturalmente por el texto, términos que son propios de la frontera y que posiblemente un desavisado pueda no entender. Para lo cual este libro cuenta con un glosario al final en el cual se explican algunos de los términos. Que bueno, en algunos casos, a mí no me resultó necesario, pero puede que alguna persona que de repente sea un poco más lejana a esa frontera pueda sentir la necesidad. De hecho, incluso Olmedo hace cuestión de explicar que en un momento escribió baranda en vez de veranda, ¿no? Para mencionar esa parte de la casa. Bueno, hay algunos cuentos, como te decía, que son muy considerables, como por ejemplo hay uno que se llama Casi un domingo cualquiera, en el cual empiezan a revivir los muertos del pueblo, ¿no? Yo te iba a decir, perdón, porque estuvimos escuchando a Iber Conteri hablando de García Márquez, y él tiene algo también de realismo mágico, ¿no, Ignacio Olmedo? Tenés razón, justamente lo escuchaba ahora Conteri, y bueno, hay mucho de eso, hay muchos aparecidos, y por ejemplo en este cuento claramente aparecen con toda naturalidad, sin explicación, los muertos que empiezan a revivir, y es un procedimiento mediante el cual te empieza a contar un poco la historia de esa comunidad, donde de pronto el fundador de una familia prestigiosa era un tremendo bellaco, claro, ordinario. Sí, es el mundo rural que está atravesado, ¿no? Digamos, de las fronteras, ese mundo con presencias muy fuertes, ¿no? Presencias muy fuertes a nivel de los caudillismos, de ciertos paterfamilias medio violentos, y mujeres también que tienen como cierto poder muy importante. Claro. Aparecen los esclavos, por ejemplo, en ese caso incluso empiezan a revivir los esclavos de la senzala, porque también está ese tránsito muy fluido con Brasil, y está el tema de esa gente que se escapa y que intenta buscar del lado uruguayo la libertad que no tenía del otro lado. Entonces empiezan a revivir. A mí, por ejemplo, me evocó una novela de Érico Veríssimo que se llama Incidente en Antares, donde los muertos reviven y como que empiezan a revolver todo el pasado, ¿no? Porque no los entierran. Y también me parece que puede ser una referencia a un cuento de Mark Twain, en el cual también empiezan a revivir los cuentos, los muertos. Mark Twain también estaba en ese sur, puede ser sur de Estados Unidos, puede tener una relación con nuestro norte, otra relación con Faulkner y con García Márquez. Estamos en ese tipo de fronteras. Sí, y la mujer era la Diosma, por ejemplo, una de las, ¿no? La venganza de la Diosma, es una mujer que es tremenda, también con esos personajes que, bueno, decimos García Márquez, pero podríamos decir también Jorge Amado también, ¿no? Seguro. La Diosma es el personaje central de es una novela corta que aparece sobre el final del libro, que le ha cambiado el título, se llama El tiempo y la memoria, historia con varias codas. A la Diosma le mataron al marido, a su segundo marido en realidad, que era el que quería, porque el primero había sido uno de esos matrimonios arreglados, que hay muchos en el libro. Hay mucho tema de casarse por plata, o de que alguien se casó y obtuvo una fortuna a partir de su vínculo marital. A la Diosma le matan, te decía, a esta pareja, y la novela versa sobre las muertes de sus asesinos, las muertes de los asesinos de la pareja. La Diosma, sentada sobre un arcón lleno de reales que había amorralado en su primer matrimonio, se dedica a ejercer la venganza, página tras página. Yo cuando lo leí hace muchos años, y ahora cuando lo releí, tenía la sensación de estar viendo una película de Charles Bronson, pero con el personaje mujer, ¿no? En la frontera uruguaya y con, bueno, las especificidades del caso, y
¿Por qué? No solo por la sucesión de muertes, porque había varias películas de Charles Bronson donde a él le mataban... El Vengador Anónimo, sí. Claro, le mataban a la mujer y el tipo salía a vengarse de 10, 15 tipos y bueno, a partir de eso se estructuraba el relato. En este caso es lo mismo y el sadismo, la brutalidad de las muertes... no le va en saga a la película de Charles Claro, Bronson. no, pero aquí hay como una matriarca, ¿no? Una especie de poder matriarcal que también tiene que ver con el sur, ahí de Forneriano, ¿no? Esa cuestión tremenda. También es un matriarcado muy fuerte que establece la diosma, y hay varias mujeres más que también están presentadas como poderosas. Poderosas, en este caso la diosma tiene el poder, ejerce el poder mediante el expediente de tener dinero, pero hay una, por ejemplo, que es el personaje de un cuento que se llama El Desafío, que a mí me resulta particularmente intenso e hilarante, que se llama La Ganosa. La personaje es una prostituta que parece que es muy destacada en su labor y básicamente la historia primero empieza presentándola y todo, hasta que aparece el personaje, la contraparte masculina, que viene a desafiarla. Y te podrás imaginar cuál es el desafío, ¿no? Claro. El desafío tiene en vilo el establecimiento y es como... como si es observado... Es como Titanes en el ring, prácticamente. Sí, como un acontecimiento deportivo que llega a unos niveles exageradísimos que terminan ahí exhaustos contra un aljibe, claro, después de toda una noche. Cosa que nos lleva a un detalle bien interesante en la obra de Olmedo. En este libro se encuentra muchísimo, que es el tratamiento de la sexualidad. El tratamiento de la sexualidad es indiscriminado. Las cosas son dichas por su nombre, que creo que estamos dentro del horario de protección al menor, por lo tanto no voy a poder leer lo que tengo por ahí. Pero esa cuestión, digamos, sórdida, o yo no sé si la palabra sea sórdida, sino más bien del tremendismo rural, ¿no? De la cuestión cruda y tremenda de esos parajes rurales, que vuelvo de nuevo, lo toma Faulkner, lo retoma Faulkner y lo retoma también García Márquez y otros más, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, las cosas son y se cuentan como son, y son brutales en algunos casos, son hiperbólicas, pero también está mucho el tema de... Hiperbólica, tío, la exageración también, es cierto. La exageración, sí, de acuerdo. Pero también está el goce, también está visto como una forma en la cual las personas se relacionan y se comunican de una manera muy intensa. O sea, en el fondo hay violencia, ¿no? En la superficie y en el fondo. Hay violencia, pero en algunos momentos no hay violencia. En algunos momentos es simplemente, la sexualidad. Energía. ¿No? Hay energía, exacto. Claro, mucha energía. De hecho, Olmedo me comentaba que a él le llamaba la atención el poco goce sexual que encontraba en determinada literatura uruguaya. Claro. Y creo que, él parado desde esa postura donde las cosas se dicen por su nombre. Cosa que sucede también en otra obra de él que se llama La Turca Tatuada, que obtuvo una mención en el premio Morosoli de Nina, donde también es una mujer que tiene una gran energía sexual. Después hay otra prostituta que se llama Cantiola por ahí, que también tiene una historia con un cura a quien encuentra muchos años después de que él se haya arruinado por intentar por contratar sus servicios. No, nos quedan 2 minutos, Palleja. En 2 minutos te cierro. Mira, te cuento, hay otro cuento que es espectacular que se llama Destino de Plomo, que es un cuento que está dedicado para mis amigos colorados, dice. Mira. Es un señor cuento que empieza contado desde el punto de vista de la bala que va a matar a Aparicio Saravia. Masoller, impresionante. Y empieza contando ahí y en determinado momento el punto de vista del cuento cambia y empieza a escucharse la voz de Aparicio Saravia. La bala va al encuentro de Aparicio y Aparicio va al encuentro de la bala, porque ambos saben que ese es su destino. Que es un cuento extremadamente uruguayo, pero también con una fuerza borgiana muy interesante. Así que les recomiendo que lo lean a Ignacio Olmedo,
y bueno. La Frontera se llama el libro que estabas comentando, y este último cuento donde narra la visión de la bala que va a matar a Aparicio, ¿cómo se llama? Destino de plomo. Destino de plomo, bueno, está bien, un buen título, sí, Destino de plomo. Muy bien, Ignacio Olmedo, digamos, es un pintor, digamos, y maestro plástico y sobre todo escritor uruguayo en este caso, y nada, quedó presentado aquí. Se pueden encontrar estos libros, de alguna forma se pueden encontrar, hay que buscarlos, pero no. Todos se encuentran. Todos se encuentran, ¿no? Todos se encuentran. Conste que omití hablar de los lobisones, de la zoofilia, y un montón de cosas más que... Claro. Esa cuestión por un lado rural y también, digamos, muy pegada a Brasil con el tema erótico y con el tema también ese de cierto realismo mágico, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver con el sincretismo también de la frontera religiosa, en fin, todo ese mundo que tiene Brasil, ¿no? Y también dejé de mencionar un cuento en el cual pone a conversar a Mario Arregui, Paco Espínole, a Joseca, y ven venir una yegua, y bueno, ahí se cuenta toda la historia que hizo que esa yegua llegara corriendo. Mirá vos. Y también omití hablar de un cuento en el que se enoja con el protagonista del cuento con un pozo de Mario Arregui. Mirá vos. Así que Arregui, Rubén Fonseca y ¿qué más me dijiste? Y Paco Espino, conversando. No, Rubén Fonseca no, Paco Espino, Juseca. Juseca. De hecho es un cuento con un cierto tinte humorístico, porque hasta obvio. Cumbia Villegas le mete, y un celular que es el cuento más contemporáneo, digamos, en su ambientación. Muy bien, Ignacio Fernández de Palleja, gracias por estar en La Máquina de Pensar, gracias por haber presentado este libro llamado Fronteras, de este maldonauta llamado Ignacio Olmedo. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Amigos, se terminó La Máquina, mañana vamos a estar llamando a Barcelona para hablar con el guionista de cómic Enrique Sánchez Abulí, que él fue el creador, entre otros, de Torpedo 1936, que lo leímos mucho, y luego vamos a estar escuchando el 7º episodio de Proyecto Punta Coronilla. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.